Muy buenas noches, amables televidentes, les saluda Tomás Pino y le damos la más cordial bienvenida a otro programa más de violencia intrafamiliar, donde todo comienza. Realmente pues esperando que hayan pasado un fin de semana espectacular en familia y que mañana día lunes pues podamos empezar una semana en bendición al lado de nuestros seres queridos. Sin más preámbulo, quiero pues saludar a mis compañeras de set. Inicio con Sandra Domínguez. Muy buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Tomás, muy buenas noches y muy buenas noches a Barrancabermeja, que nos ven a esta hora por otro programa más de violencia intrafamiliar, y también deseando que hayan tenido una excelente semana. Claro que sí. Y bueno, una persona que también vamos a saludar, es muy conocida aquí en Enlace Televisión, obviamente por ustedes, porque ella es la coordinadora del programa los días jueves. Le doy la más cordial bienvenida a la abogada Laura Ortega. Bienvenida, Laura, buenas noches. Buenas noches, Tomás, buenas noches, Sandra, buenas noches a todos y buenas noches a los televidentes. Rico tenerlos una vez más en este programa, en esta misión en las horas de la noche. Aprovecho para hacer un agradecimiento especial a mis patrocinadores: Quinta Estación Accesorios por el vestuario, Susi Reina Alta Peluquería por el maquillaje y el peinado, y Angie White Pies Descalzos Chic por los accesorios que tengo en el día de hoy. Claro que sí. Y bueno, finalizamos con un saludo muy especial a Mónica Rueda. Ella es comunicadora social periodista. Mónica, muy buenas noches. Buenas noches para toda Barrancabermeja, buenas noches a todos los presentes aquí. Y bueno, empezamos de una vez con nuestro tema de hoy. Como todos sabemos, en Barrancabermeja en las últimas 2 semanas hemos estado en los medios de comunicación y en la calle viendo no solamente los pronunciamientos de los líderes, sino también de la ciudadanía en cuanto a la aprobación de un proyecto de acuerdo presentado para realizar proyectos en Barrancabermeja por un valor de 156.000 millones de pesos. Es un tema importante para violencia intrafamiliar porque los recursos del Estado pues son importantes para nosotros, puesto que de ahí también vemos que allí tenemos la oportunidad para hacer cosas mejores por nuestra ciudad. Hoy nos acompaña Daladier Jaramillo. Él es internacionalista, especialista en gobierno. Él nos va a ayudar a entender un poco todo esto que está ocurriendo alrededor. Vamos a tratar de aclarar dudas sin poner posiciones a favor o en contra, que es muy importante porque nosotros no promovemos la violencia de ningún tipo. Por esta razón es importante aclararlo, pero sí estamos interesados en que la ciudadanía pueda comprender un poco qué es lo que está pasando alrededor de la aprobación de este proyecto de acuerdo. Daladier, bienvenido a nuestro programa. Bueno, gracias Mónica, gracias Tomás, Laura y Sandra por este espacio. Sí, pues como lo menciona Mónica, pues Barrancabermeja está atravesando un debate, una discusión local bien interesante frente a las posibilidades de que el municipio pues contraiga una deuda, un préstamo con un banco por alrededor de 156.000 millones de pesos. Y como este programa es de violencia intrafamiliar, el propósito es analizar cuál es el impacto de este endeudamiento en la familia y a su vez en el comportamiento pues local del ser humano. Exacto. Sí, Mónica. Bueno, lo primero, y quizás lo que todos nos preguntamos, ¿no? Y para nuestro caso, teniendo en cuenta que Barrancabermeja tiene altos índices de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, nosotros, ¿qué podemos decir de la aprobación de estos recursos? ¿Cómo podemos nosotros también hacerle un aporte al señor alcalde y al consejo y decirle, bueno, los temas de violencia aquí en Barrancabermeja son críticos, escuchemos también otro tipo de propuestas para que todos nos sintamos satisfechos con este proyecto que se está impulsando en el Consejo Municipal? Bueno, sí, en efecto, digamos, desde los debates que se están generando en la ciudad, si ustedes analizan los rubros para ejecutar las acciones que plantea el endeudamiento de Barrancabermeja, no existe un rubro que fortalezca o mitigue esas situaciones de violencia intrafamiliar en Barrancabermeja. Realmente se están yendo más a equipamientos en términos de infraestructura y las acciones, digamos, sociales que a veces son invisibles, son las acciones que muy seguramente pues aportan a generar espacios de convivencia y espacios de fortalecimiento en tejido social de las familias. Sí. Okay. Laura. Bueno, Daladier, hay algo muy importante, pues el tema que estábamos tocando, que es lo de la familia y los proyectos. Bueno, si bien el proyecto de acuerdo 014 contempla todo lo que tiene que ver con, pues en gran parte con lo de recreación y deporte, bueno, ¿qué tanto podría eso favorecer a las familias, sobre todo a los niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Barrancabermeja, pues específicamente en lo que se va a utilizar ese rubro de deporte?
Sí, sí, si uno analiza la destinación del recurso en ese rubro, es más que todo al tema de equipamientos. Entonces las preguntas que muy seguramente sus hogares se hacen, ubicar cubiertas realmente sin un ejercicio sostenido de escuelas de formación deportivas pueden servir para aportar en un comportamiento positivo de mi hijo si yo lo mando a hacer algún tipo de deporte cuando no existe ese espacio, pero sí existe un equipamiento deportivo. Digamos, es un cuestionamiento que realmente deberíamos realizarnos para efectos de asumir un comportamiento de padre a hijo y cómo el hijo asume un comportamiento positivo en el marco de una sociedad que lo está a cada rato juzgando por los diferentes factores externos que lo presionan, tema de drogadicción, alcoholismo, etcétera, etcétera, que está pasando en Barrancabermeja. Claro que sí. Bueno, amables televidentes, pues estamos conversando con Daladier Jaramillo Rueda, él es politólogo, internacionalista, especialista en gobierno y gestión pública, con este tema bien interesante como es la ponencia o el proyecto que hay para el endeudamiento de nuestro municipio por la cantidad de 156 mil millones de pesos. Vamos a una pausa comercial, pero no sin antes mandar un saludo muy especial a los empresarios de la ciudad e invitarlos, emplazarlos a que inviertan en la mejor pantalla LED de Barrancabermeja, esa que está ubicada en la carrera 19 con avenida Los Fundadores. Recuerde, publica en Barrancabermeja y véndale al mundo. Regresamos con mucho más de su programa Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuando Él nos ama. Tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuando Él nos ama. Bueno, amables televidentes, seguimos con mucho más de su programa Violencia Intrafamiliar, hoy domingo 7 de septiembre. Vuelvo y repito, deseando con todo el corazón de que estén en familia, que hayan pasado un fin de semana pues espectacular. Les recuerdo que estamos conversando con Daladier Jaramillo Rueda, él es internacionalista, politólogo, especialista en gobierno y gestión pública. Y seguimos con el tema sobre pues el proyecto de acuerdo número 14 que se está discutiendo ahorita en el Consejo. Sandra. Bueno, buenas noches, Daladier. Hablábamos ahorita de... Yo soy madre, sí, tengo 2 hijos. En estos momentos deben haber también muchas personas como que totalmente confundidas acerca de este proyecto, porque como yo también lo estaba. ¿De qué sirve tener, digamos, tanto equipamiento, tanta estructura deportiva si no existen los jóvenes para hacerlo? Porque en estos momentos hay niños que sí es exactamente y perfectamente juegan, pero las madres debemos pagar una suma 80, 90 mil pesos para que nuestros hijos puedan asistir a un evento deportivo o puedan ser entrenados. ¿Cuál es, digamos, el motivo? ¿Por qué existe, por qué está sucediendo todo esto aquí en Barrancabermeja? Sí, miren, por poner un ejemplo, para dar respuesta a la pregunta. En la época de Fajardo, cuando fue alcalde de Medellín, las grandes apuestas de grandes equipamientos deportivos fueron en las zonas marginales de Medellín, en las comunas marginales de Medellín. Pero esas obras de infraestructura no solamente generan un lenguaje directo entre la comunidad y la obra, que genera otros comportamientos, ya científicamente demostrado, y hay un ejemplo demostrado como fue el tema de Fajardo, sino que los equipamientos fueron paralelos con acciones de escuelas de formación deportiva. Cuando uno hace un equipamiento pero no tiene un elemento que permita utilizar ese equipamiento, normalmente este equipamiento que se realiza se destina para espacios vacíos que pueden ser utilizados por el AMPA o pueden ser utilizados por situaciones de conflicto que se fortalecen acá en Barrancabermeja, como creo que estamos identificando algunas variables en nuestros jóvenes y en sus comportamientos en el día a día. Sí, Daladier, estuve hablando antes de este programa con una persona que, si bien tiene una postura equilibrada, no parcializada, sin embargo, se refiere a 2 cosas específicas o 2 puntos específicos que le parecen muy bien acerca de a este proyecto de acuerdo número 14, y es la inversión que se va a hacer en el ámbito industrial y en lo que respecta a la vivienda de interés social. ¿Cuál es tu opinión? No, digamos, los programas de mejoramiento integral de barrios, siempre y cuando los recursos
tengan un comportamiento complementario a las acciones que plantea el gobierno nacional es muy positivo. El tema es que hay que identificar a dónde se van a destinar, digamos, cuál va a ser el contexto y cuál va a ser la zona de destinación de esos recursos. Porque sé y entiendo que Barrancabermeja ha atravesado en programas de mejoramiento integral de barrios, han tenido, digamos, eco y de hecho han sido un referente nacional, el caso de San Silvestre, si no estoy mal, pero aquí hay que establecer por qué 13.000 millones para vivienda y para dónde van a irse destinados esos programas de vivienda. Bueno, entonces, haciendo sumas y restas, faltarían más de 120.000 millones, que son los que en su mayoría están destinados a construcción de escenarios deportivos. Bueno, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es que, y como nuestra prioridad en violencia familiar son los temas relacionados con el manejo del conflicto, con el manejo de la convivencia y buscar esas salidas, el plan de desarrollo municipal incluso tiene inscritos unos proyectos muy interesantes que nosotros consideramos muchos habitantes de Barrancabermeja y líderes consideran que deberían estar en el proyecto de acuerdo. Ejemplo, el centro de rehabilitación. Como todos sabemos, yo vivo en el barrio Palmira y nosotros allí estamos viviendo el drama de ver a tantos habitantes sin techo por allí deambulando, robándonos, pero también un hospital materno-infantil. La semana pasada, si no me equivoco, se pronunció la clínica Magdalena porque se encuentra en un estado de crisis y todos sabemos que Barrancabermeja en estos momentos está a punto de colapsar porque no tenemos la atención médica necesaria y mucho menos la calidad para atender, si en el caso de un de un hospital materno-infantil, atender a la población femenina y atender también a la infancia en Barrancabermeja, que son mayoría además. Sí, digamos, esos temas sociales y esa infraestructura que requiere el municipio, fíjese, Mónica, que se dan sobre la base de una necesidad latente e identificada. Si uno analiza los componentes y los rubros de destinación del proyecto de acuerdo, digamos, hay unos vacíos en la destinación a esos recursos. Y si el municipio genera contrae una obligación de ese tamaño, los pocos proyectos sociales que hoy en día van caminando en Barrancabermeja van a menguar en sus recursos, porque el municipio tendría que pagar una cuota mensual para suplir el préstamo a 12 años. Luego, el tema de los servicios sociales en Barrancabermeja son una necesidad clara e identificada que no lo veo recogido en el acuerdo. Sería importante, digamos, que esas destinaciones temáticas presupuestales o esa destinación presupuestal, digamos, cumplan o respondan a las necesidades temáticas y sociales que existen en Barrancabermeja, que este proyecto, este programa lo ha identificado de manera recurrente además. Claro que sí. Bueno, recuerdo que estamos hablando con Daladier Jaramillo Rueda, politólogo, internacionalista, especialista en gobierno y gestión pública. Vamos a una pausa comercial. No sin antes mandar un saludo muy especial a Rodrigo Vargas Vecino, él es odontólogo, nacido en esta hermosa ciudad Barrancabermeja. Allí tienen los teléfonos de la dirección, así que recuerda, a su completa disposición, Rodrigo Vargas Vecino, odontólogo. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la última parte de su programa Violencia Intrafamiliar este domingo 7 de septiembre. Regresamos. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuando Él nos ama. De persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuando Él nos ama. Bueno, y seguimos con mucho más de su programa Violencia Intrafamiliar. Ya en esta última parte, les recuerdo que estamos hablando con Daladier Jaramillo Rueda, politólogo e internacionalista, y con este tema bien interesante como es el proyecto de acuerdo número 14 que está ahorita en este momento en el Consejo. Laura. Bueno, para continuar un poco con el tema del proyecto de acuerdo y todos los rubros que hay ahí mencionados, ahí contemplan recursos para el colegio industrial, para una reestructuración al colegio industrial. Si bien la educación es un tema prioritario para la ciudad de Barrancabermeja, y pues diríamos que está bien, pero existen también muchos otros colegios que también tienen necesidades, y eso pues está claramente identificado. Además, pues
en lo que he podido percibir, también se necesita de muchísimo mejoramiento en la calidad de la educación y eso no está contemplado en todo el proyecto. ¿Cuál es tu opinión, Daladier, pues con respecto al tema de que solo se va a invertir para un solo colegio? Sí, digamos, la inversión que se va a realizar para el colegio industrial es en adecuaciones, digamos, es en temas prácticos. Digamos, la calidad de la educación es un tema nacional que reviste, pues, no solamente por el tema de pruebas saber, sino que las debilidades en términos educativos radican a nivel nacional. Sin embargo, para uno hacer un diagnóstico de la calidad de la educación, pues los diagnósticos se construyen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y es sabido y conocido por todas las fuerzas vivas de la ciudad que Barrancabermeja en el tema educativo está sobredimensionado y hay una fuente de información donde el alcalde ya tiene la capacidad de redireccionar cuál es su apuesta en la inversión, caso presupuesto participativo, caso alcaldía de movimiento. Digamos, ahí es donde están la voz de la comunidad, donde le dice, alcalde, mire, tenemos estas debilidades educativas, pero si analizamos el proyecto de acuerdo, el rubro en educación se va para adecuar el colegio industrial, que no es malo, pero al mismo tiempo, digamos, no responde a las necesidades generalizadas que desde la comuna y los corregimientos de Barrancabermeja pues se identifican. Daladier, usted ha hablado ahorita de algunos vacíos que existen en fondo a este proyecto. Yo sé que más de una persona se estará preguntando, bueno, pero ¿quién asume la deuda? Sí, digamos, quien asume la deuda somos todos nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque los créditos que contrae el municipio en los instrumentos del sistema presupuestal del municipio se pagan o se amortizan con los ingresos corrientes de libre destinación. Esos ingresos corrientes de libre destinación provienen del impuesto de renta y del impuesto de industria y comercio. Luego, quien paga los créditos finalmente somos todos nosotros. Listo. Evidentemente, con un programa que se llama Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza, hay 2 puntos que quizás uno de ellos ya lo abordaron, pero que es bueno hacer énfasis. Pero hay 2 cositas que me llaman mucho la atención. Número 1, me duele muchísimo saber que en Barrancabermeja, pues realmente hay un déficit de atención a la mujer violentada impresionante. De hecho, hay mujeres que ni siquiera las GPS, sé que me estoy saliendo del contexto del proyecto, pero de las GPS hay que rogarles, hay que meterle tutelas para que pueda llorar una mujer que está siendo violentada. Pero este tema de los hogares de paso para la mujer, ¿hay algo de eso en ese proyecto? Y lo otro es hacer énfasis en los que están en un proceso de drogadicción, que están lamentablemente sumidos en la droga. Pues un señor vino acá, están haciendo una excelente labor en una fundación que se me escapa el nombre ahorita, pero cada familiar del drogadicto tiene que pagar 200 y pico mil de pesos con tanto dinero que hay. Pregunto, ¿contempla algo de eso? No, Tomás, en efecto no contempla, digamos, acciones encaminadas a mitigar esos temas sociales. Recordemos que el tema de la drogadicción es un tema que se está tratando como una patología, como una enfermedad. Y eso fue, digamos, algo que se aprendió de las acciones adelantadas en la Bogotá humana, de la apuesta que tienen en Bogotá el gobierno del alcalde actual. Frente al trato o atender mujeres que son violentadas en sus casas, adolecemos de esas estructuras o de esas infraestructura para la mujer, sabiendo que los altos índices de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer, no solamente en Barrancabermeja, sino que es un debate de tipo nacional, porque fíjese que eso también se está promoviendo. No vemos eso contemplado, no lo vemos, digamos, ahí plasmado en ese proyecto de acuerdo 014. No obstante, hay aquí organizaciones de mujeres que están trabajando fuertemente en esos temas. Y sería muy importante también, cuando se vayan a hacer este tipo de documentos, tomarlas en cuenta, tomar en cuenta a la comunidad, tomar en cuenta a las personas que trabajan los temas sensibles sociales y que deben ser susceptibles prioritariamente de una inversión y de un tratamiento especial por parte de la alcaldía y por parte de los concejales de Barrancabermeja. Bueno, amables televidentes, el tiempo en televisión pues se va muy, pero muy rápido. Quiero agradecerle, vuelvo y repito, a Daladier Jaramillo Rueda, politólogo internacionalista, especialista en gobierno y gestión pública. Muchas gracias, Daladier, por venir al programa. Gracias, Tomás, muy amable. Con mucho gusto. A todos por la invitación. Claro que sí. Igualmente quiero agradecer a las presentadoras Sandra Domínguez, Laura Ortega y Mónica Rueda. Muchas gracias, muchachos.
Gracias. Amables a todos. televidentes, nos vemos con el favor de Dios mañana lunes a las 8 de la mañana. Y recuerde, Enlace Televisión, 20 años más cerca de ti. Dios los bendiga.